Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Burciaga y el día de hoy les voy a presentar la última etapa del proyecto de inversión, que en este caso es el estudio financiero. Bueno, antes que nada vamos a ver un poco nuestro libro dinámico y pues bueno, en esta etapa nos vamos directamente a ella. Bueno, en la que pues bueno, en este caso estamos antes que nada comenzando con la definición del estudio financiero y pues básicamente cuáles son los objetivos, que en este caso sería pues validar monetariamente nuestro proyecto. Después, bueno, tenemos el índice, ya sea inversión inicial, costos de capital promedio ponderado, el famoso WACC, el cual finalmente, pues en nuestro proyecto vamos a ver de forma real. Aquí tenemos también su cálculo, incluye todas las fórmulas y todas las definiciones de los diferentes pues, componentes de la fórmula para poder comprenderlos más fácilmente. Después tenemos el rendimiento esperado, que básicamente es pues, el costo de oportunidad de nuestro proyecto que finalmente queremos sobrepasar, en el que pues también identificamos mucho la tasa libre de riesgo. En este caso yo tomé el CETE, ahorita lo vamos a ver de forma práctica, pues debido a que no representa riesgo teóricamente, por lo que nuestro rendimiento pues tiene que ser superior. Después tenemos la tabla de amortización del préstamo, el cual en nuestro caso sí vamos a tener. Tenemos la evaluación de empresas. Aquí también quisiera hacer un énfasis, incluí un poco de información de la clase precisamente de evaluación de empresas de hace 2 trimestres, en la que pues precisamente hablamos de un sinfín de métodos útiles en los cuales pues nosotros, según las características de nuestra empresa, pues podemos seleccionar para tener pues una evaluación más precisa. Entonces aquí pues los compañeros nos dieron un link para generar una evaluación por múltiplos EBITDA. Sin embargo, también quise incluir el libro dinámico y la hoja de evaluación práctica de la clase de evaluación de empresas, pues precisamente para tratar de combinar ambas partes y poder tener pues de una forma muy pues completa esta explicación. Por ejemplo, aquí si le doy link directamente, nos vamos a mi Drive en el que pues estamos viendo todos los diferentes pues métodos que vimos de evaluación, precisamente con 3 empresas ficticias que a su vez pues tuvieron un proceso real de evaluación, ¿no? Entonces, pues aquí podemos tener diferentes opciones y pues quise ponerlo para complementar un poco. De misma manera, tal y como este libro dinámico de esta nuestra clase de proyectos de inversión, pues también se incluye el libro dinámico de la clase de evaluación de empresas. Después, pues bueno, vimos el valor presente de los flujos, el periodo de recuperación de la inversión. Aquí incluí un ejemplo, pues para poder entender, ¿no? En este caso, se recupera la inversión al 7.º año. También incluí los criterios, ya que, pues si en algún futuro se quisiera consultar este libro dinámico, pues es importante definir bien, ¿no? Cuáles son los parámetros para aceptarlos. Tenemos el punto de equilibrio, tanto en unidades como en pesos. Las razones financieras, también incluí de la clase de evaluación de empresas, pues básicamente todas las razones financieras que vimos, ya sean de liquidez, de actividad, de apalancamiento y de rentabilidad, según su tipo, su actividad, una pequeña definición, su desarrollo, fórmula y por los resultados que se obtienen, ¿no? Finalmente tenemos, bueno, también incluido en mercado, valor actual neto, pues muy similar al valor presente, como ya lo vimos. Aquí también incluí las fórmulas. Finalmente el periodo de recuperación de la inversión nuevamente se puso, igual con los criterios. La tasa de interés de retorno, que está muy relacionada. Igual su explicación, sus criterios, sobre todo pues el poder comprender, ¿no? Que básicamente cuando nosotros tenemos un valor presente neto, pues sería la tasa pues de interés, ¿no? En este caso que se tendría en el proyecto. Su análisis junto con el BAN, como yo les estoy diciendo, están muy relacionados. Y bueno, sus criterios de aceptación. Y pues finalmente la conclusión de cada uno de los diferentes estudios, ¿no? Desde el primero que fue la inversión inicial hasta el TIR. Y ya al último, pues bueno, si se acepta o se rechaza el proyecto, pues en este caso, lógicamente, nosotros queremos tener información financiera suficiente que nos permita validar nuestro proyecto y poder continuar. Y bueno, finalmente aquí está la exposición de nuestros compañeros, igual que la vez pasada. Si yo le doy clic al documento, pues me lleva al Drive con toda la presentación. El profesor me comentó que pues explicara un poco acerca de los documentos y de los links que estaba presentando. Entonces, pues creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo si en un futuro, les repito, entro al documento, pues saber a dónde me lleva este documento o este link, ¿no? Entonces, en este caso, pues definí
pues las presentaciones y los documentos y links que vamos a tener. También los videos y recursos adicionales, pues bueno, en la clase vimos herramientas financieras en Excel, también expliqué cómo funciona y pues también su link, ¿no? Por si queremos consultarlo después. También nuestro video de estudio financiero, que finalmente eran compañeros de otro trimestre, que también explicaron muy bien esta etapa. Y finalmente, esta semana también se incluyó pues un video de 13 diferentes ideas que pudiéramos tener como proyectos de inversión, entonces también decidí incorporarlo y pues incluir también su pequeña definición y su link. Bueno, ya después, pues esto sería toda la etapa de estudio financiero. Ya después, bueno, vamos a continuar con el proyecto de inversión. Entonces me voy a cambiar a nuestro PowerPoint. Antes que nada, pues creo que es un estudio súper completo. Creo que es de las partes más importantes, ¿no? Definitivamente, pues es vaya la redundancia, la definitoria, por el hecho o definitiva, por el hecho de que estamos teniendo, pues, un análisis financiero real que nos permite saber si monetariamente nos conviene o no continuar con el proyecto. Entonces, bueno, nuestro índice, antes que nada, pues lo incluimos como siempre, una pequeña introducción en la que antes que nada es importante recalcar que pues, la rentabilidad sería simplemente la ganancia que podemos obtener pues con las ventas que nosotros tengamos en nuestro proyecto, en nuestra empresa, bueno, en este caso nuestro proyecto de inversión, eh, según la inversión que nosotros tuvimos, ¿no? Y si claro que esta rentabilidad nos permite obtener de regreso nuestra inversión y obtener una ganancia, pues podemos tener cierta rentabilidad expresada en porcentajes. Entonces, bueno, básicamente es lo que nosotros queremos saber, validar nuestro proyecto. Así que vamos a comenzar. También el profesor me comentó que pues tratara de ser un poco más gráfico en las partes y los estudios pasados. Por lo general ponía mucho texto, entonces creo que incluso volví a explicar lo que ya tenemos en el libro dinámico. Entonces, pues bueno, traté de eliminar tanto texto y simplemente irme pues más al grano a los números, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra inversión inicial pues son de 99,000 pesos, como ya lo hemos visto en estudios pasados, estudio técnico me parece, y estudio económico administrativo también. Entonces, pues bueno, este será nuestro número. Aquí creo que es muy importante pues incorporar todos los datos financieros y toda la información pues ordenada, ¿no? Entonces, en este caso decidí utilizar muchas tablas, pero reducir a su máximo el texto en lo mayor posible, ¿no? Entonces, bueno, después tenemos el costo de capital promedio ponderado, el famoso WACC. Aquí puse alguna fórmula, también en alguna otra clase me acuerdo que podemos ver que tanto el peso de una acción sería lo mismo al peso del capital, ¿no? Entonces, también traté de poner las conversiones en caso de utilizarlas en un futuro. Tuvimos básicamente 30,000 pesos de recursos propios y 69,000 de préstamo bancario, con un interés, ahorita lo vamos a comentar, del 25,5%. Y pues precisamente ese interés, junto con una tasa libre de riesgo, que en este caso, les repito, sería un CETE a 350 días por el Banco de México, consultado en abril del 2023, sería 11,77%. Y pues según estos pesos, precisamente, es muy fácil, ¿no? Simplemente es algo ponderado, pues nos dan un costo de capital promedio de 21,37, que básicamente sería el costo pues, que nosotros estamos teniendo por tener cierto capital y poder comenzar nuestro negocio, ¿no? Perdón. Ok, continuando, perdón, el rendimiento esperado, bueno, sería muy similar. Nosotros tenemos, en este caso, pues no contamos con acciones o incluso, pues con un mercado definido, ¿no? Un mercado, pues, accionario. Entonces, en este caso, nosotros requeriríamos para sacar la beta tanto el riesgo de mercado como el riesgo libre de tasa libre de riesgo, que ese sí lo podríamos tener, y pues el riesgo, incluso el riesgo del país. Sin embargo, pues aquí lo que nosotros estamos concluyendo es que como no podemos calcular esa beta, si tenemos que nuestro costo de deuda, en este caso, bueno, en este caso nuestro costo de equity, por así decirlo, o capital, gracias, sería de 11,77, tomando en cuenta lo que ya vimos en la diapositiva pasada, que sería un CETE a 350 días. Y en pocas palabras, lo que estamos definiendo es que como nosotros no podemos sacar la covarianza y la varianza de un mercado accionario en el cual no pertenecemos, pues lo que sí podemos saber es que ese 11,77 pues sería lo mínimo que nosotros podríamos esperar tener como rendimiento para aceptar este proyecto, ya que si nuestro rendimiento o nuestra rentabilidad fuera pues menor al 11,77%, pues sería más fácil invertir en un CETE aquí en México, que es seguro, en teoría, bueno, muy, muy, muy seguro,
y por otro lado, pues sería mayor, ¿no? El rendimiento. Entonces, ese será nuestro límite, por así decirlo. Después tenemos la tasa de amortización del préstamo. Bueno, como estamos viendo, pues tuvimos un préstamo con un CAT del 25.5%. Sí, aquí es diferente a nuestro CETE, porque en este caso sí es, siendo que el CETE nos permite tener el mínimo rendimiento, pues también es importante considerar que si no tenemos el suficiente pues, flujo de efectivo para pagar nuestro préstamo del 25.5%, pues lógicamente no sería rentable nuestro proyecto. Aquí tengo la tabla de amortización, como bien les digo, en este caso se paga a los 10 meses, lo cual es muy bueno porque pues esto nos dice que el proyecto se paga pues rápido, ¿no? Tenemos un pago inicial de 10,000 pesos y después tenemos pagos idénticos de 8,700 pesos, en el cual estamos viendo que pues el interés básicamente se pagan 3,000 pesos iniciales, después 1,700 y de principal se paga lo mismo, que sean 6,900 pesos para poder completar nuestros 89,000 pesos de préstamo total. Y pues lógicamente en el último mes tendríamos cero pesos de deuda, en este caso, bueno, de nuestro préstamo, y en este caso pues esto nos ayuda mucho para el saber que en menos de un año nosotros ya podríamos pagar este préstamo pues, requerido para poder arrancar el proyecto de inversión, lo cual pues es información muy importante para nosotros. También pienso que en, en esta forma de utilizar estas tablas no únicamente nos funcionan para proyectos de inversión, sino incluso para algún, no sé, préstamo personal. Y pues tiene un orden muy sencillo en el cual únicamente pues se toma el saldo inicial, se resta el principal de este saldo y el principal pues es la diferencia entre el pago que realizamos y el interés que estamos pagando, que finalmente ese no, pues no se abona, por así decirlo, al saldo, pero pues son intereses que tenemos que estar pagando. Después tenemos un saldo final que finalmente se repite en el segundo ciclo o en el segundo periodo y así continuamente hasta llegar a tener cero pesos, ¿no? Ok, después tenemos pues la evaluación de empresas, como ya vimos. En la clase de evaluación de empresas pues tuvimos diferentes métodos, los cuales pues dependen de cada una de las características. Y en este caso quise seleccionar el método mixto, precisamente el método de los prácticos, debido pues a los datos que teníamos. En este caso, antes que nada, necesitamos tener el valor patrimonial ajustado, que en este caso sería el inicial de 82,144,71 pesos. Y ya nosotros teniendo este valor patrimonial ajustado, únicamente tendríamos que obtener el beneficio neto, que en este caso estimamos 52,000 pesos en el primer año, y nuestra tasa libre de riesgo, como ya lo dije, otra vez el 7. Con esto tenemos una pequeña fórmula, porque realmente es sencilla, pero pues bastante interesante, que nos da un valor de 263,400 pesos. Claro que aquí pues estamos incluyendo el hecho de tener cierta deuda, ¿no? Entonces, pues 263,000 pesos sería básicamente lo que nosotros podríamos tener como valor de nuestra empresa y si quisiéramos, no sé, venderla o cerrarla, pues sería simplemente, pues, tener diferentes valores en los cuales, como ya lo sabemos, sería tanto la parte que quiere, pues, adquirir la empresa como la parte que la está vendiendo, ¿no? Pero en este caso, nuestro valor, pues, estimado sería 263,000 pesos, pues, los cuales no es una millonada ni nada por el estilo, pero pues tomando en cuenta que invertimos 90,000 pesos de inversión inicial, más todos los flujos que se generan en el primer año, pues nos permite tener este valor pues valor de evaluación de la empresa, ¿no? Después tenemos el valor presente de los flujos, el cual pues, simple y sencillamente estamos teniendo todos los flujos que tuvimos en el año, trayéndolos a valor presente. Volvemos a lo mismo con una misma tasa de interés, en este caso 11,77. Aquí también incluí pues, los diferentes tiempos, ¿no? Por ejemplo, eh, tuvimos un pago a proveedores a los 6 meses, entonces realmente si queremos traerlo a valor presente, pues sería 0,5 años, ¿no? Porque ni siquiera alcanzó a completarse uno. Y tuvimos algunos otros flujos constantes, como por ejemplo el pago a empleados, que es mensual. Entonces tuvimos que traer pues finalmente 12 flujos al presente, ¿no? Siendo uno cada mes. Y pues los demás ya son flujos tanto en tiempo a un año como en tiempo presente, ¿no? Que fueron los flujos iniciales. Después tenemos nuestra recuperación de inversión, en la cual, como les dije, pues nuestra inversión es de 99,859,18 pesos y pues nosotros tenemos ciertos criterios, ¿no? Si ese criterio nos permite obtener nuestra inversión antes de ese tiempo establecido, pues el proyecto se invita a aceptarse y si no, pues se rechaza. En este caso, en menos de 3 meses pudimos obtener la recuperación de la inversión. Es diferente el equilibrio que vamos a ver a continuación. Sin embargo, pues nominalmente obtuvimos la misma inversión
a los 91 estudios. Recordemos que podemos generar 9 estudios por semana, entonces pues sería un poco más de 10 semanas trabajadas. En este caso vamos a redondearla siempre para arriba, que serían 11 semanas, o en pocas palabras, en menos de 3 meses podríamos tener nuestra recuperación de la inversión, básicamente en 2 meses con una semana, ¿no? Después, como les comenté, pues tenemos el punto de equilibrio, tanto en dinero como en unidades. En este caso, ya para nosotros poder tener cierta ganancia o cierta utilidad, pues tenemos que cubrir los costos fijos, por ejemplo, la renta, por ejemplo, es la producción misma, y después tenemos los costos variables. En este caso tuvimos la publicidad y diferentes imprevistos. Aquí los incluí también en la tabla. Esto nos da un valor de 256 unidades. Básicamente, cuando generamos 257, ya estamos teniendo utilidades, que en este caso sería 200, cuando nosotros podamos tener 282,000 pesos de ventas. Volvemos a lo mismo, pues serían menos del año, lo cual eso sería pues muy importante. Básicamente serían los 8 meses, me parece. Y pues bueno, con esto ya tendríamos nuestra recuperación. Igual ahorita lo vamos a checar más a fondo en nuestro Excel. Después tenemos las razones financieras. También decidí incluir diferentes, pues todos los tipos de las razones financieras. Tenemos un índice circulante de 1.04 que básicamente muestra nuestro activo pasivo sobre nuestro activo circulante sobre nuestro pasivo circulante. En pocas palabras, tenemos más activos que pasivos en un año, lo cual pues habla bien de la empresa. Después tenemos nuestra razón de actividad o productividad, en el cual tenemos ventas netas sobre el total de activos. Tenemos básicamente pues ventas que valen el 86% de nuestros activos, siendo estas razones de actividad o productividad. Tenemos razones de apalancamiento que son muy importantes, sobre todo si tenemos préstamos. Entonces, pues antes que nada, nuestra utilidad sobre gastos financieros, pues tenemos el 0.58%, índice de solvencia de 1.18, que sean nuestros activos sobre pasivos totales, y de forma inversa, que sea el índice de apalancamiento, tendremos 0.84. También tenemos otros índices de rentabilidad, como son el margen neto, que en este caso son las utilidades sobre ventas. Tenemos el 11%, el cual en este caso es inferior al 7%, entonces tenemos que estar ahí pues, con cierto cuidado. Sin embargo, recordemos que nos permitió pagar la inversión inicial en menos de un año, lo cual pues esto es muy bueno, ¿no? Y finalmente tenemos nuestra utilidad de operación sobre ventas netas del 36, perdón, del 36%. Tenemos razones de rentabilidad. Otras razones de rentabilidad. Estas tres también nos faltó explicar. En este caso sería índice de contribución marginal, que sería nuestras ventas netas menos costo de ventas. Y después esto sobre las ventas netas, que tenemos el 28%. Tenemos una utilidad neta sobre el capital contable. Esto es muy importante para saber realmente cuánto estamos generando según nuestra inversión, que sería el 63%. Esto es muy alto. Y nuestra utilidad neta sobre el activo total del 9%. Después, bueno, tenemos el valor actual neto, como ya lo vimos anteriormente. Nosotros tenemos un valor nominal el primer año de 3,640 pesos negativos. Pues apareciera como si hubiéramos perdido dinero. Sin embargo, si lo traemos incluyendo nuestro pago de préstamo, como ya lo vimos. Sin embargo, como estamos viendo, pues también tenemos, si lo tenemos a valor presente, con esta misma tasa del 11.77%, tenemos un valor positivo de 12,485. Esto nos dice que aún con el préstamo que tuvimos, pues nosotros pudimos tener un valor positivo, y si lo traemos a valor presente, pues nos está generando eh, pues sí, cierta ganancia, ¿no? Y esta creación de riqueza, pues finalmente se manifiesta como un proyecto pues que se debe de aceptar porque nos está generando pues un mayor flujo de efectivo traído al presente, ¿no? Después nuestro periodo de recuperación, como ya lo vimos, en este caso, pues como ya lo vimos, son 11 semanas, eh, poco más poco más de 2 meses. Y también tenemos nuestra tasa de interés de retorno o TIR para concluir este estudio, en el cual nosotros estamos viendo que tenemos pues, un efectivo inicial de menos 30,000 pesos, que fue nuestra inversión, y al final tuvimos 52,000 pesos pues, en nuestro flujo positivo. Esto nos da un TIR muy alto, que será el 74%. Claro que pues como es el primer año, ¿no? Y como nosotros pudimos pagar nuestro préstamo, pues claro que esto pues se elevó mucho, ¿no? Porque básicamente es de tener números pues negros o números rojos a tener el 74% de este valor de forma positiva, pues es muy alto. Sin embargo, en próximos periodos, pues lógicamente este TIR se iría reduciendo, y sería pues muy importante ir checándolo pues para ver si nuestro proyecto
tirada a mediano y largo plazo con un TIR pues aceptable, ¿no? En este caso, los criterios de aceptación muestran que nuestro TIR o IRR en inglés, Internal Rate of Return, deberían de ser mayor, pues alguna tasa objetivo, ¿no? En este caso, pues es mucho mayor a nuestro CETE. Sin embargo, pues les digo, esto es únicamente el primer año que nosotros tenemos contemplado y sería muy importante, pues visualizarlo a un futuro, pues más largo. Después nosotros tenemos nuestro análisis precisamente de valor actual neto en nuestro TIR, en el cual pues tenemos otra de los criterios de aceptación. Como bien les digo, al ser mayor al 11.77, pues se aceptaría según el TIR. De misma manera, al tener valores presentes, o pues sí, valor actual neto positivo, si en este caso mayor a cero, pues lógicamente se aceptaría el proyecto, como ya lo dijimos anteriormente. Entonces, pues al tener 12.485.7 pesos, pues nosotros estamos pues, teniendo esa creación de riqueza que nos permitiría aceptar el proyecto. Con esto, pues tenemos la información clave que como ya vimos en otras etapas del proyecto, pues es importante como recalcarlo, ¿no? Entonces, pues aquí no va a ser tan repetitivo, simplemente son los mismos datos que acabamos de entregar. Periodo de recuperación, como ya lo vimos, son 91 estudios. El punto de equilibrio serían 257 estudios, que serían 18 semanas, me parece. 18 semanas. Nuestra tabla de amortización, nuestro TIR y finalmente nuestras razones financieras, ¿no? Como ya lo vimos, pues en todos estos cálculos y esta información que generamos, pues nos permitió realmente pues ver un proyecto que recuperó su inversión, que pudo pues finalmente obtener incluso una utilidad en su primer año, siendo que es un mercado pues nuevo, ¿no? Relativamente. Entonces, esto está muy interesante porque básicamente todos los datos que pues tenemos realmente son pues de nosotros, ¿no? O sea, es una proyección muy real. Entonces, esto pues es muy interesante. Igual también por nuestra pues margen de utilidad, pues también nos podría permitir tener factibilidad económica y pues finalmente, si nosotros quisiéramos aceptarlo, rechazarlo, ¿sí? Tomando estos datos que estamos viendo, y tomando en cuenta que esta es la última parte y dentro del checklist de las etapas de proyectos de inversión, pues tenemos que decidir si continuar o no con nuestro proyecto. Entonces, antes que nada, teniendo un índice de margen neto del 11.01%, siendo un poco inferior al CETE, pues estaría ahí muy peleado si lo podemos aceptar o no. Sin embargo, aún pagando nuestra deuda bancaria del 25.5%, que es realmente alta, básicamente una cuarta parte, y habiéndolo liquidado los 10 meses, pues esto nos habla que hay cierta fortaleza y cierta factibilidad. También nosotros, pues como ya lo dijimos, recuperamos nuestra inversión en 11 semanas y el equilibrio en 29, como ya lo estábamos diciendo. Básicamente en 7 meses, bueno, vamos a cerrarlo en 8 meses, siendo 29 semanas. También, pues esto nos da pues mucha pues, proyección, ¿no? Para un próximo periodo, debido a que si nos vamos un poco más atrás, nosotros el mayor costo de nuestros estudios de radiofrecuencia son la misma pues aparato para medición, o sea, el medidor, el herramental y su calibración, que realmente son caras, o bueno, es el mayor porcentaje y peso de nuestros costos. Entonces, al, al inicio, o mejor dicho, al final del primer año, adquirimos un nuevo medidor, un nuevo herramental y una nueva certificación o calibración. Entonces, con esto, esos pues, gastos, por así decirlo, dentro del segundo año ya están cubiertos desde un inicio. ¿Sí? Aun y cuando en este caso, en el segundo inicio, ya no necesitamos un préstamo. Entonces, es muy importante pues, mostrar esto, porque si nosotros ya en el segundo año no vamos a tener que pagar esta cuarta parte de intereses en nuestro préstamo y ya tenemos la maquinaria para seguir pues trabajando y generando estudios, pues nos invita, ¿no? A que el segundo año lógicamente tendremos una utilidad pues mucho mayor, lo cual es muy importante de remarcar. También pues nuestro TIR y nuestro BAN, como ya lo vimos en unos criterios de aceptación, pues fueron mayores a la tasa de interés y en este caso fue positivo el valor actual neto, lo cual pues esto nos permite decir que tenemos facilidad económica y podríamos decir que estadísticamente se cuenta con la información financiera necesaria para poder decir que nuestro proyecto pues está validado financieramente hablando y que pues podemos continuar con nuestro proyecto de forma real y aplicarlo, ¿no? Bueno, aquí están nuestras referencias de esta etapa, pues incluye básicamente todas las que utilizamos.
Y finalmente quisiera irme al Excel para básicamente mostrar de dónde salió todo esto, ¿no? Creo que es muy interesante porque, bueno, yo como ingeniero realmente disfruto mucho hacer este tipo de cálculos y, y ahora como parte de financiero, pues también, ¿verdad? Realmente es muy interesante el poder ver nuestros datos de dónde salieron y obtener información financiera de esto. Entonces, bueno, nos quedamos en el estudio económico administrativo la semana pasada, en el cual pues básicamente aquí estamos viendo todos los datos que tenemos, ¿no? Bueno, pero si nos vamos ya al estudio financiero, aquí tenemos nuestro WACC, de aquí lo sacamos, en el que sencillamente pues, es la fórmula de los pesos y los porcentajes. Tenemos la tabla de amortización de préstamo, la cual, como ya les dije, pues simplemente se toma nuestro saldo inicial, ahí, nuestro saldo final, nuestros intereses y nuestro principal, ¿no? Básicamente. Después tenemos nuestro método de los prácticos, métodos mixtos. Pues aquí tenemos diferentes métodos, sin embargo yo decidí utilizar método de los prácticos y aquí tenemos nuestro valor de la empresa. Después tenemos nuestro periodo de recuperación, aquí está también nuestros costos unitarios, como ya lo dije, 695 y pues el costo de venta que es 1100. Entonces, debido a esto, pues podemos obtener nuestro periodo de recuperación, básicamente lo redondeamos en 91 estudios, 11 semanas y 3 meses. Y nuestro punto de equilibrio, ¿no? Que como ya lo vimos, son 257 unidades, si queremos verlo, o 282,000 pesos. Sí, aquí teniendo la fórmula. Finalmente, pues realicé, incluso el profesor me comentó en alguna de las retroalimentaciones que era pues importante tener todo esto ordenado en nuestros estudios y nuestros estados financieros. Entonces, pues lógicamente tuve que hacer un estado de resultados para poder tener pues toda la información pues requerida, ¿no? En este caso tuvimos utilidad neta por 52,000 pesos, tener nuestro estado de flujo de efectivos presupuestado, que también ya lo vimos anteriormente, para tener un valor neto, pues en este caso positivo. Y bueno, un valor neto negativo, sin embargo, en valor actual neto, sí, vale la redundancia, actual, si lo tenemos a tiempo cero, y como ya lo vimos positivo, ¿no? Después tenemos las razones financieras, pero para todo esto tuvimos que hacer un balance general, el cual pues también está muy interesante. Aquí tenemos nuestros activos, nuestros pasivos, nuestro capital. Eh, y ya con esto, con este balance general, pues pudimos obtener los índices, ¿no? Que en su totalidad, pues aquí están. Y bueno, ya los fueron explicados en la presentación. Y por último tuvimos nuestro TIR, que básicamente es nuestra tasa de interés de retorno, con la pequeña fórmula que es sencilla, pero como ya les digo, únicamente contamos con 2 periodos, por lo cual pues en un futuro, pues teniendo muchos más periodos, pues este TIR se espera que se reduzca, lógicamente, si no sería el negocio de la vida. Y después, pues ya irse nivelando, ¿no? Irse, pues, pues aceptando según la tasa que se tenga en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería pues toda mi parte en este estudio. Muchas gracias por su atención y pues bueno, ya únicamente nos quedaría presentar el proyecto en su totalidad. Así que bueno, pues gracias, saludos y bendecido domingo. Hasta luego.